Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llevar también en tu dispositivo móvil o tablet. Recuerda, somos tutorías.co. Comillas, un ingeniero inventa observando la naturaleza y no destruyéndola, comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita hallar el máximo común divisor entre dos números. Planteamos la solución en un programa de 58 líneas. Primero incluimos la clase Scanner de la librería útil de Java. Esta clase permite efectuar operaciones de entrada de datos. Entre las líneas 9 a 58 vemos la clase principal llamada función MCD, función máximo común divisor. Recuerde que una clase es una entidad que contiene métodos y atributos. Dentro de esta clase, en la línea 11, declaramos un objeto llamado entrada y se instancia de la clase Scanner. Este objeto entonces servirá para obtener los datos que el usuario ingrese por teclado. Entre las líneas 13 a 46 vemos un método, una función. Esta función se llama MCD, máximo común divisor. No retorna ningún valor y recibe dos variables de tipo entero. Recuerde que una función es un bloque de código aparte del programa principal que se encarga de realizar una tarea y retornar un valor o no. Entonces, dentro de esta función, en la línea 15, vemos que se declara una variable de tipo booleano llamada bandera. Las variables de tipo booleano solamente reciben datos de true o false, es decir, verdad o falso, o de 1 o 0. Primero, cabe acotar que esta función lo que hace es hallar cuál es el máximo común divisor entre dos números y entonces va a mostrar el mensaje. El mensaje será entonces de cuál será el máximo común divisor de esos dos números. Entonces, en la línea 16 se declaran 5 variables de tipo entero, las variables mn, c, r y auxiliar. Las variables de tipo entero solamente reciben valores numéricos enteros y no decimales. En la línea 17 a la variable m le asigna a y en la línea 18 a la variable n le asigna b. Recuerde que a y b se reciben en la función. Y en la línea 19 la variable bandera se inicializa en true, es decir, en verdad. Entre las líneas 21 a 45 vemos un ciclo while. Recuerde que los ciclos son estructuras repetitivas. Las estructuras repetitivas permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. Entonces, dentro de este ciclo while vemos que la condición es mientras bandera sea igual a verdad. Mire que la variable bandera es de tipo booleano, por eso se puede omitir poner la comparación, si bandera igual a verdad, simplemente con poner el nombre, la unidad lógica del computador interpreta como una condición, haga mientras la bandera sea igual a verdad e ingresa al ciclo. Antes de ver entonces la explicación de estas líneas de código dentro del ciclo, recuerde que el máximo común divisor de un número es el máximo número que divide a ese número, ¿sí? Y entre dos números sería el máximo número que divide a los dos números. Recuerde que enseñaban pues que para hallar el máximo común divisor a un número lo que se hacía era escribir el número y luego se hallaban los múltiplos de ese número. Al lado se hacía una línea, al lado derecho de la línea se ponían los múltiplos y debajo del número al lado izquierdo se actualizaba el número con la división de los múltiplos. Por decir algo, uno ponía el 15, entonces hacía la línea y uno decía, por ejemplo, quinta, entonces el 5 va al lado derecho porque es un múltiplo. Entonces uno decía quinta de 15, 3, entonces el 3 va al lado izquierdo debajo del 15, porque 15 dividido 5 da 3. Ahora uno se actualiza, ya no mira el múltiplo del 15, sino de lo que quedó, ya el 3, entonces ya uno mira tercera, entonces el 3 va al lado derecho. Y luego la división, 3 dividido 3, 1, entonces el 1 va debajo del 3. Y ya hasta ahí se puede entonces hallar múltiplos. El último sería pues el 1. Y quedaría 5, 3 y 1. Asimismo uno decía mitad y entonces sería un múltiplo del 2. De esta manera, usando esa metodología, entonces es que vamos a hallar el máximo común divisor entre dos números. Dividimos y actualizamos con el operador módulo. Entonces, dentro del ciclo while,
vemos una sentencia condicional anidada. Recuerde que las sentencias condicionales permiten tomar dos o más caminos alternativos en un programa. Entre las líneas 23 a 44 vemos esta sentencia condicional anidada. Preguntamos línea 23, si m es menor a n, o sea a menor a b, en caso de ser cierto, línea 24 a la variable auxiliar le asigna m, línea 25 a m le asigna n, y línea 26 a n le asigna auxiliar. Acá lo que se hizo fue un intercambio de datos, es decir, intercambió el valor de m por el valor de n. Esto porque a pesar de que 4 y 2 son múltiplos, no es lo mismo decir 4 módulo 2 que 2 módulo 4, o decir 4 dividido 2 que 2 dividido 4. Por eso hay que saber cuál es el mayor valor entre las dos variables, entre m y n. Si m es menor, se intercambian. Si no, línea 28, si m es igual a n, podemos imprimir directamente que el máximo común divisor entre a y b es cualquiera de los dos. ¿Sí? Puede ser n o puede ser m, porque son iguales. Por eso en la línea 29 imprimimos usando el método print. Este método permite mostrar información por consola para que se visualice a través de la pantalla. Escribimos system.out.print paréntesis entre comillas dobles el texto a mostrar. Se puede mostrar texto o variables. Para separar el texto de las variables usamos el símbolo de suma. Acá mostramos entonces el máximo común divisor entre a y b es n. Y un \n, es un enter, es decir, un salto de línea. En la línea 30 asignamos a la bandera el valor de falso, eso es para que no ingrese nuevamente al ciclo while y se saca. Si no, es decir, si m no es menor a n y m tampoco es igual a n, es porque entonces n es mayor a m. En ese caso, en la línea 33, la variable c recibe m dividido n. Y línea 34, la variable r recibe m módulo n. Recuerde que el operador módulo halla el residuo entre la división de dos números. Por ejemplo, el residuo entre 4 y 2 es 0 porque la división es exacta y los números son múltiplos. El residuo entre 5 y 3 viene a ser 2. Los números no son múltiplos, entonces los números son múltiplos y su residuo es 0. Y entre las líneas 36 a 44 vemos una condicional. Esta condicional es en línea 36. Si r es igual a 0, entonces línea 37 va a imprimir el máximo común divisor entre a y b es n. Y línea 38 a bandera le asigna falso, para que no ingrese nuevamente al while, ya encontró el máximo común divisor. Si no, es decir, si el residuo no es 0, entonces actualiza. A línea 41 a m le asigna r y línea 42 a n le asigna r. Es decir, aquí entonces lo que se hizo fue una división y se recuerdan ahorita que decíamos que se hacía la división y se ponía al lado izquierdo el residuo. Entonces eso es lo que se hace acá, se actualiza n con r con el residuo, para nuevamente ir preguntando hasta que encuentre el máximo común divisor, es decir, hasta que encuentre el residuo igual a 0 entre m y n, o sea, entre a y b. Es decir, el máximo múltiplo que divida los dos. Cerramos este método en la línea 46 y entre las líneas 48 y 57 vemos el main. El main es el método principal del programa. Cuando un programa compila, se incluyen las librerías, se mira la clase principal y se busca el main, que es el inicio del programa. Dentro del main, en la línea 51, declaramos dos variables de tipo entero, las variables a y b. En la línea 52 mostramos por consola, favor ingresar el primer número. En la línea 53 usamos el método nextInt. Este método permite obtener un entero de teclado. Para flotantes sería nextFloat, para texto simplemente sería next. Entonces acá obtenemos el entero y lo almacenamos en la variable a. En la línea 54 mostramos por consola, favor ingresar el segundo número. En la línea 55 a la variable b le asigna entonces el entero que se obtenga. Y en la línea 56 simplemente se invoca la función mcd y se le envían como valores a y b. Mire entonces qué tan corto se hace un programa principal, invocando la función que pues ya lo que hace es mostrar el máximo común divisor entre dos números. Y esta función se puede invocar tantas veces desde cualquier parte del main, varias veces se puede invocar con números distintos.
Eso se llama reutilizar código. Esta fue la tutorial. Ejercicio: crear un programa que permita hallar el máximo común divisor entre dos números. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y a valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, somos tutorías.co, terminamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra